Bienvenidos. Les habla Nelson Fernando Silva Saavedra, el creador de Veras de Luz. Me place mucho en entregarles el tercer video de mi proyecto, el cual denominé La Creación. Antes de dar inicio a este nuevo video, repasemos en qué consistía el segundo. Pues el segundo video nos invitaba a reflexionar sobre la posible existencia de Dios, pero de un Dios que nos brinda amor, protección, sabiduría, vida, y no un Dios que nos castiga, nos brinda enfermedades, penurias, plagas, desgracias. Por otro lado, nos decía el video que para lograr una posible comunicación con este Dios del amor, más que una oración, necesitamos de una meditación profunda, de una concentración, relajar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para así poco a poco llegar a una concentración de la mente y estando allí no utilizar nuestras palabras, nuestro idioma, nuestro vocabulario, pues porque hay que tener en cuenta que eso hace parte de este mundo terrenal, de este plano. Eso es un invento del hombre, con lo cual buscó facilitar la comunicación entre la humanidad. Alguien me decía, pero entonces ¿cómo hago para hacerme entender a Dios con mis súplicas? A lo que yo le dije, cuando estemos en esa concentración profunda, sí podemos utilizar nuestras palabras, pero no de viva voz, sino por medio de la mente, transmitirlas mentalmente para que por medio de unas vibraciones eléctricas pasen a planos espirituales. Y de la misma forma podemos recibir respuestas. Son las famosas señales que nos dan los seres de luz. Ahora bien, pasemos de lleno al nuevo video, la creación. Algunos se preguntarán, ¿y para qué la creación? Porque estamos buscando analizar la posible existencia de Dios. Y si no entendemos la procedencia de todo lo que nos rodea en este plano, muy difícilmente vamos a entender lo que existe en planos desconocidos. Es por ello que debemos primero entender la existencia de este plano. La humanidad tiene dos teorías principales sobre la creación: las teorías que nos dan los textos bíblicos y la teoría que nos da la ciencia. Por un lado, la Biblia nos dice que todo lo existente fue creado por Dios, y por otro lado la ciencia nos dice que todo lo existente fue creado por la famosa explosión a la cual ellos denominaron Big Bang. Que el Big Bang fue una explosión poderosa que liberó gran cantidad de energía, la cual con el pasar de los años, millones de años, dio origen a las primeras partículas de materia que poco a poco chocaron entre sí y dieron origen a los cuerpos celestes que hoy conocemos como planetas, satélites, agujeros negros, agujeros de gusano, etcétera, etcétera. Mientras que la Biblia, con la teoría de que Dios creó todo, me deja varias preguntas, me deja varias incógnitas. Por ejemplo, al decir la Biblia que Dios creó todo lo existente, entonces surge la pregunta, entonces ¿quién creó a Dios? Y nos quedamos en ese círculo repetitivo, un círculo infinito sin tener respuesta alguna a esa incógnita. Mientras que si yo utilizo la teoría de la ciencia, muy posiblemente me pueda acercar aún más a mi respuesta, porque si me dicen ¿quién creó a Dios?, yo podría decir fácilmente con la teoría de la ciencia, a Dios lo creó el Big Bang. Y por eso está bien en decir muchas veces cuando pregunten quién es Dios, estaría bien decir que Dios es el todo. Dios es el todo si viene del Big Bang, y el Big Bang es el todo. Entonces con la ciencia nos podemos de pronto dar salida a esas incógnitas que tanto nos dan vueltas en la mente. La Biblia quizá quiso de alguna forma explicar la creación, pero es que la pregunta es ¿quién estuvo presente en la creación si ni siquiera la humanidad existía? Y sigue generando otras incógnitas, porque la ciencia dice, antes de la creación no existían ni tiempo ni espacio. Entonces Dios no pudo haber creado el universo ni todo lo existente sencillamente porque no había ni tiempo ni espacio para hacerlo. Vuelvo a decir que la Biblia entonces, en vez de darnos respuestas, lo que nos brinda es cada día incógnitas. Les preparé el video sobre la creación y luego pasaremos a unos comentarios. Bienvenidos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y la luz era buena, y separó el día de la noche, la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separa aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así, y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día, y en la noche para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave aladada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Analicemos el video. Primero que todo, hagamos la pregunta: ¿quién pudo haber escuchado a Dios diciendo hágase la luz? Hay que tener en cuenta que las palabras pertenecen a este plano, a este mundo, son inventos del hombre, y la humanidad no existía porque hasta ahora se estaba dando inicio a la creación. Entonces no pudo haber existido alguien que escuchara a Dios dando estas órdenes. Por lo tanto, esas afirmaciones de que Dios hizo el mundo o lo creó, creo que no son tan coherentes, tan válidas para una interpretación lógica y filosófica ante la ciencia. Miremos por partes. Ya dijimos que en el primer día se creó la luz, y posiblemente la creación viene acompañada del Big Bang, y que al generarse el Big Bang se dio origen al nacimiento, a la creación de energías inteligentes como la de Dios. En el segundo y tercer día dice la Biblia que Dios creó las aguas y las separó de los cielos, creando así tierra seca en donde florecieron semillas y frutos y diferentes especies de árboles. Para que esto sucediera, según la ciencia, nos dice que pasaron millones y millones de años. Después de la explosión vino una gran expansión. Incluso esa expansión creo que todavía existe. El universo cada día
se va expandiendo aún más. Para que la Tierra esté donde esté, tuvieron que pasar millones y millones de años. La gran explosión del Big Bang fue aproximadamente hace 15.000 millones de años. Entonces imagínense de cuánto tiempo estamos hablando atrás. Lo que pasa es que quizá la Biblia quiso reducir todos estos millones de años en días, como para que fuera más creíble ante la sociedad. Las religiones, al escribir la Biblia, de cierta forma han cometido muchos errores. De pronto, teniendo en cuenta la sociedad antigua, nunca tuvieron estudios de un análisis de generaciones futuras. Por eso es que nos dejaron con una idea muy corta, muy limitada sobre la creación. Simplemente en 6 días Dios hizo esto y no más. Hay que tener en cuenta también quién hizo las escrituras bíblicas y quiénes participaron en qué se podía publicar y qué no se podía publicar. Seguidamente, Dios creó lumbreras en la noche, es decir, separó el día de la noche, y en el día la gran lumbrera, cual denominamos sol, y en la noche la luna y las estrellas para que alumbrasen la oscuridad. Aquí hay la primera incoherencia que tienen sobre la creación, porque toman la luz del sol como lumbrera, y hasta ahí todo bien, porque el Dios del bien sí creó el sol, aunque fue el Big Bang. El sol es una lumbrera porque tiene luz propia, pero si pasamos a la noche y vemos la luna no puede ser tomada como lumbrera porque la luna no tiene luz propia. La luna en muchas ocasiones, sobre todo en luna llena, refleja luz hacia la tierra como si tuviera luz propia, pero eso hace parte de la posición en que se encuentra la luna en ese instante, y toma los rayos del sol, llegan de forma impactante y refleja esa luz hacia la tierra como si fuese un espejo, pero no significa de que la luna tenga luz propia, por lo tanto no es una lumbrera. Lo mismo pasa con las estrellas. En la Biblia toman las estrellas como lumbreras que para que alumbren la noche, pero no tienen en cuenta, porque como no tenían el conocimiento en ese tiempo, no tienen en cuenta que en el día también hay estrellas. Lo que pasa es que nosotros a simple vista no la podemos ver porque los rayos de la luz del sol no nos permiten, pero el día también está acompañado de estrellas. Seguidamente, Dios procede a dar vida a todos seres del mar, de los ríos, y por consiguiente también le da vida a otros seres de la tierra, bestias, reptiles, etcétera, etcétera. Y así comienza a dar origen a las primeras fuentes de vida en esta hermosa tierra. Seguidamente, Dios procedió a crear el ser humano, tal como lo conocemos. Voy a leer el texto bíblico para que podamos interpretar aún mejor esta parte. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde mi punto de vista hay que resaltar varios ítems de este párrafo. El primero, supongamos que Dios sí está utilizando el lenguaje de nosotros, que no es lo correcto, no es así, pero digamos que Dios dijo esto. Hay que resaltar un punto muy importante. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en sentido plural. Con esto primero podemos resaltar es que Dios estaba acompañado, y si estaba acompañado, ¿quién era esa compañía? Segundo ítem que hay que resaltar, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, nosotros somos semejantes a Dios, es decir, Dios tiene un rostro, unas manos, un cuerpo, unas piernas igual que nosotros, o por lo menos semejante a la de nosotros. Otro ítem que hay que resaltar, si Dios creó al humano,
si Dios creó la tierra, entonces quiere decir que Dios es extraterrestre. Y de cierto lo es, porque si Él fue el que creó la tierra, quiere decir que no la estaba habitando. Y si no la estaba habitando es porque no pertenece a la tierra, por lo tanto es un ser extraterrestre. No nos lo imaginemos con antenitas en que como seres fenómenos para nosotros, aunque pueden existir seres extraterrestres así, porque recordemos que está diciendo que Él nos creó a su imagen y semejanza, y entonces posiblemente tenga un rostro igual que nosotros, un cuerpo, unas manos. Otro ítem que podría resaltar, que es la gran incógnita que tengo, es que, ya lo dije anteriormente, ¿quién afirma que todo lo que sucedió en la creación, tal como lo dice la Biblia, quién afirma que así lo dijo Dios? Pues no conocíamos a nadie porque el hombre no existía, hasta ahora estaba la creación en curso. Ahora analicemos la creación del ser humano. La Biblia nos dice que Dios hizo al hombre, al primer hombre que llamaron Adán, por medio de una bola de barro. Sería coherente pensar que posiblemente el hombre es producto de una evolución continua a través de los años y que nosotros venimos de la tierra y del agua, porque el barro está compuesto por tierra y por agua. Es decir, la humanidad posiblemente en sus principios fue una bacteria y que poco a poco fue evolucionando. Entonces la Biblia también podría, con este contexto, mirándolo desde este punto de vista, estaría apoyando la teoría de la evolución. Venimos de la tierra, venimos del agua, venimos del barro, como bacterias, como animales microscópicos, y que poco a poco fuimos evolucionando. Quizá lo que pudo haber pasado, recordemos que tenemos ya la idea de que posiblemente Dios fue extraterrestre, porque creó la tierra y no la habitaba, porque hasta ahora la estaba creando. Posiblemente lo que sí pudo haber pasado es que Dios de una u otra forma intervino en nuestra evolución. ¿Y cómo pudo haber intervenido en nuestra evolución? Quizá modificando nuestro ADN. Al modificar esta proteína, logró desarrollar nuestro coeficiente. Logró que nuestro coeficiente intelectual fuera más exitoso y fuera más próspero. Pero hay que tener en cuenta también que cuando Dios creó al hombre, según la Biblia, Dios estaba acompañado, porque dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Esta compañía quién era? Es decir, el ser humano fue creado por varias energías o por varios dioses. Podría ser. Desde este punto de vista, entonces, quiere decir que el hombre o la humanidad en sí posiblemente es el producto de un experimento que desarrollaron los extraterrestres, pues energías avanzadas, en este caso Dios. Pero entonces, el acompañante de Dios, ¿quién era? Aquí quizá entra lo interesante. ¿Será que Dios era el que estaba creando al hombre, pero con un propósito de desarrollo intelectual y espiritual para la humanidad? Mientras que la otra energía, el otro acompañante, estaba interesado en la creación del ser humano, de la humanidad, pero no estaba interesado en nuestro desarrollo de la espiritualidad. Estaba más encaminado a tener como un mundo materialista con nosotros, como especie de esclavos con algún fin a través de los tiempos. Quizá puede ser aquí donde entonces se desplazan o se dividen estas dos energías: la energía que quiere la evolución de la intelectualidad y la espiritualidad del ser humano, y la energía que quiere que el ser humano no desarrolle su intelectualidad, solamente que el ser humano se quede en un círculo vicioso de materialismo. Si esto es así, puedo concluir, y lo digo con mucho respeto a todos mis seguidores, que posiblemente entonces la mayoría de los seres humanos
fuimos creados por este Dios de la maldad, hablándolo entre comillas, porque es que si nos ponemos a pensar, la humanidad es más compatible con el Dios del materialismo que con el Dios espiritual. Y quizá por eso es que Dios quiso intervenir de muchas formas al ver que el experimento que estaban llevando a cabo lo estaban dando un rumbo muy particular con beneficios propios hacia otras energías. El propósito inicial quizá era crear seres semejantes a Dios, como si fueran especies muy parecidas a ellos en cuanto quizá evolución espiritual. Pero la energía que acompañaba a Dios tomó otro rumbo y por eso quizá se dividieron. El que quiere nuestra evolución material, quizá un poco intelectual, y el Dios que quiere nuestra evolución intelectual y sobre todo espiritual. Y es que nosotros somos compatibles más con este Dios material. Estamos rodeados de envidia, de egoísmo, de mucha ambición, pero ambición al dinero, ambición al poder. Muy pocas personas en el mundo son ambiciosas al progreso espiritual. La mayoría de nosotros estamos pensando en el materialismo, cosas que pertenecen a este plano. Y eso está bien, porque la mayoría de esas cosas quizá nos dan placer, pero un placer muy temporal, un placer del cuerpo. Pero nunca estamos cosechando, o la mayoría de nosotros no estamos cosechando frutos para poderlos utilizar cuando pasemos a un plano espiritual. La idea no es descabellada, más que pensar que Dios nos castiga y nos causa enfermedades. Puede ser que sí, Dios nos creó, o los dioses nos creó la humanidad, modificando el ADN, y suena muy lógico pensarlo así. Pero quizá, como siempre también ha pasado acá, el objetivo primordial, el objetivo inicial, con el pasar del experimento, tomó otro rumbo por intereses ajenos al experimento inicial. Por eso es que quizá el Dios del bien quiso intervenir enviando a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un ser compatible con el Dios del bien, con la energía del bien, con la energía que quiere nuestro progreso intelectual y nuestro progreso espiritual. Jesús de Nazaret no quería el materialismo para nosotros, lo hablaremos en otros videos. Por eso es que se dice que Jesús vino a salvarnos. Pero como siempre la humanidad malinterpreta las cosas, malinterpreta los hechos, malinterpretamos la idea o las enseñanzas que nos dio Jesús de Nazaret. Y dijimos, Jesús de Nazaret vino a salvarnos, pero no tenemos ni idea de qué fue que nos vino a salvar Jesús de Nazaret. Y todo está encajando, todo está encajando. Dios de alguna forma quiere intervenir para sacarnos de ese embudo en el que nos metió el Dios del mal, porque cada día parece que nos hundimos más hacia lo profundo del materialismo. Lamentablemente no entendimos a Jesús de Nazaret, porque el principal objetivo de Jesús de Nazaret era el de sacarnos de tanta ignorancia en la que por siempre hemos vivido. Jesús de Nazaret era muy intelectual, muy pensante, quizá ya haya desarrollado un 90, un 100% de su capacidad mental, y quiso compartir esa capacidad con nosotros, pero nosotros todavía no teníamos esa capacidad intelectual para poder comprender esas enseñanzas. Por eso en el primer video les decía que nosotros no tenemos la capacidad intelectual ni espiritual suficiente para poder entender el verdadero significado y esencia de Dios. Creo que esto es todo por hoy. Solamente me queda en invitarlos a seguir evolucionando nuestro desarrollo intelectual para poco a poco subir nuestro nivel de espiritualidad,
para salirnos de ese embudo en el que el Dios del mal nos ha metido y poder pasar a ser partícipes de la energía del bien, que es la que debe ser compatible como seres humanos que somos. Tratemos en lo posible de mejorar nuestra capacidad intelectual y nuestro coeficiente intelectual para llegar a un progreso espiritual y ser partícipes de la energía del bien, que es la que quiere que salgamos adelante como seres humanos, como seres racionales y como seres espirituales. Muchas gracias por la compañía, espero que les haya gustado y los espero en una nueva oportunidad. Gracias.